Señores, bendiciones. Una vez más, un servidor desde la República Dominicana por estos medios para así estar edificando y compartiendo siempre la palabra del Eterno. Hoy yo quiero tratarle un tema, amados, que quizás muchos cristianos, diríamos así, lo toman muy a la ligera y no le dan la debida importancia. Y es por ello que tenemos tanta gente degradado. Hablo del término degradado, puesto que no le dan, de la redundancia, la importancia que merece esto a la hora de depender de Dios, de su luz inaccesible, de su presencia, de su espíritu, para así nosotros estar alimentando pues ese ser interior del que todos hablan, pero que muy pocos se atreven a profundizar para así estar buscando a Dios y alimentarse de su luz. Estamos hablando de uno de los vicios o los pecados capitales que la Biblia menciona, pero que muchos hermanos quizás no logran entender esto. Estamos hablando del pecado de la gula. La gula tiene que ver con la alimentación excesiva, la toma de alimentos de manera excesiva. Alguien veía un post y que alguien decía que una de las armas de destrucción masiva más extraordinaria jamás vista en contra del ser humano, pues es la parte que tiene que ver con la alimentación, con la comida. Él decía que Jesucristo, pues nuestro Señor, fue tentado por Satanás y la primera tentación que le lanzó fue con relación a la comida. Él le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, pues manda que esas piedras se conviertan en pan y cómetela. Gloria a Dios. Pero también vemos que en algún momento el pueblo de Israel era cautivo en Egipto, y ellos cayeron en ese tipo de condición porque ellos buscaban qué comer, ellos buscaban satisfacer esas necesidades básicas primarias como lo es la alimentación. Pero para no cansarte, vamos a dar lectura a 2 o 3 versos bíblicos que van a corroborar esto que yo te quiero anunciar hoy, para que sí estemos estimulándonos a la fe y estemos direccionados en función de la voluntad del Eterno. Dice aquí en el verso, Mateo capítulo 4, verso 1 y siguiente, dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Verso 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Palabra de Dios. Podemos interpretar en esto, amado, cuando Jesús hace esta declaración tan extraordinaria en función de las necesidades que se presentan en nosotros como seres humanos, necesidades básicas primarias como la de alimentarse. Tenemos otras necesidades que son de tipo primario también, el sueño, la necesidad de dormir, la necesidad de satisfacer emociones y sentimientos, como las que son las necesidades de tener el sexo. Son muchas necesidades. Necesidad de sentirse amado, de tener a sentir afecto. Gloria a Dios. Con esto podemos entender que el ser humano tiene más que una o dos necesidades intrínsecas en sí mismo, que el cual, cuando aprende a descubrirlas, pues y a regular ese tipo de necesidades, pues va a vivir una vida equilibrada, no va a vivir una vida desordenada. Gloria a Dios. Además de las alimenticias, quiero destacar que además de las alimenticias hay otras necesidades, que es la que específicamente vamos a tratar aquí, vinculándola con las necesidades básicas primarias de tipo natural, que el hombre no logra conectarla y decodificarla para así estar buscando la presencia de Dios. Tenemos una necesidad interior, tenemos una necesidad espiritual, hambre de Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando yo le hablaba a ustedes de la gula, señores, yo solamente le estoy dando un tip con relación a lo que son los vicios, que bien podrían ser de diferentes aspectos, o dirían en varias dimensiones, como les dije.
son deseos que están conectados a necesidades. Son deseos que están conectados a necesidades. Gloria a Dios. Y que esas necesidades, si no sabemos manejarlas, controlarlas, pues pueden dar a traste en un desorden en nuestra propia vida que irá en detrimento y, valga la redundancia, nos va a destruir porque se convierten en vicio. Cuando hablamos de la gula, nos referimos a uno de los pecados capitales que podríamos mencionar también. Entre ellos está la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria y la pereza. Todos estos son sentimientos y deseos. Como muchos cristianos a veces se ponen a reprender. Reprendo el demonio de ira. ¿Qué es lo que está diciendo? Reprendo el demonio de avaricia, reprendo el demonio de la soberbia, reprendo la lujuria, reprendo la codicia. De hecho, la codicia es uno de los que está dentro de los 10 mandamientos. Si tú te pones a analizar todo esto, es un círculo que gira redondo, que no se para de girar. Es como una especie de barril sin fondo, de un hueco que no tiene fin. Porque así es la vida del ser humano, que no se sacia. No se sacia, y como único puede lograr esa saciedad es cuando él se encuentra con su creador, quien fue que lo diseñó. De manera que todo esto se traduce en deseos. Esos deseos se traducen en acciones. Y si hablamos de acciones, pues son sentimientos. Y esos sentimientos condicionan nuestra alma a ciertos estilos de vida. Son pensamientos. Gloria a Dios. Entonces, ¿bajo qué condiciones puede convertirse un deseo en un vicio? Es una pregunta que yo hago para reflexionar. ¿Qué es un vicio? ¿Es lo mismo un vicio que un hábito? Gloria a Dios. Vamos a buscar algunos conceptos de definición rápido. Cuando hablamos de esto, señores, estamos hablando de hábito, de algo que tú lo haces de manera repetitiva sin meditarlo o razonarlo muchas veces. O sea, tú te levantas y sabes que tienes que alimentarte. Lo primero que tu cuerpo te pide, en función de las necesidades que él mismo te presenta, es que tienes que alimentarte, desayunarte. Cuando tienes el sueño, el cuerpo te da señales. Cuando tienes necesidad de recrearte también, etc. Entonces, vamos a ver qué dice el diccionario. Gloria a Dios. Las cartas paulinas son consecuencia de la idolatría. Cuando hablamos de esto en el versículo 14, ¿verdad? Del libro de la sabiduría, o lo que es el libro de Corintios, y también Corintios 13, 1 Corintios 5:10, perdón, 1 Corintios 5:10, y Romanos 1:29 al 31. Gloria a Dios. Lo que vemos es lo siguiente, que todo esto se enmarca dentro de unos pecados, porque es que todas estas cosas te llevan a la consecución de otras cosas, de otros pecados, porque son una reacción como en cadena. El vicio, que se traduce en deseo, en sentimientos, y esos sentimientos se traducen en acciones, y esas acciones obviamente tienen que ver con comportamiento para tú hacer lo que se llama crearte ese Dios internamente en tu corazón. Por tanto, vamos a leer esto que dice aquí, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:29 al 31 y Romanos 13:13. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonería, dice Pablo, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. 1 Corintios 5:10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pues me temo que cuando llegué no os hallé tales como quiero. Eso fue a los Corintios. Y yo sé hallado de vosotros cuál no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Fíjense bien como la palabra desorden aquí no se refiere específicamente a un tipo de pecado, sino que de manera plural se refiere a todo comportamiento desordenado que haya en nuestra vida, y que eso nos va a crear ciertas características como la que les dije, como la gula. No solamente esto se enmarca dentro de lo que es el ámbito de la alimentación, sino en todo el sentido de la palabra. Gálatas 5:19 dice: y manifiesta, aquí da una descripción y una lista de los pecados, ¿verdad? O de las características de los comportamientos y acciones de las personas en función de los deseos.
que Pablo la traduce y dice que son obras de la carne. Esto le llama las obras de la carne y menciona en ese listado el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Dice que son obras de la carne. O sea, estas enumeraciones podemos podemos decir que están dentro del marco de lo que es el vicio, los deseos y las pasiones de la carne. Gloria a Dios. Se puede decir que dentro de ese aspecto cabe la alimentación desordenada. Es una alimentación que no se adecua a los principios normativos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, una buena alimentación te va a proporcionar los verdaderos nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, para conservar o establecer la salud y minimizar el riesgo de las enfermedades. Entonces se puede analizar una lista interminable de prohibiciones que Dios le hizo al pueblo de Israel con relación a la alimentación, pues tiene que ver con comida, animales como el murciélago, animales como el cerdo. De hecho, el ganso tiene un sabor amargo, la garza, y entre otros aves y incluso cuadrúpedos. Habla de los animales de pezuña y dice, y sin pezuña. ¿Por qué Dios le prohibió esto al pueblo de Israel? ¿Acaso está eso activo para nosotros en nuestro día? Acompáñenme un momento, vamos a seguir más allá. Hay gente que sufren de ciertas enfermedades, más sin embargo no se dan cuenta que esto está conectado con lo que la Biblia dice. Pues quien viola al principio cancela promesas. Y alguien me decía, varón, pero ¿por qué se dan estas cosas? ¿Es que acaso las personas, los ministros del Señor, algunos, pues atienden algunos a hacer de una cita bíblica una doctrina? No, lo que pasa es, obviamente algunos lo hacen, pero otros no. Otros proponemos la idea y analizamos profundamente lo que dice la Sagrada Escritura y buscamos la exégesis según la revelación inspirada. Y buscamos fuentes extrabíblicas para corroborar, fuentes científicas también que lo reafirman. Pero hay que aplicarlo de la manera correcta para que no vaya a crear alguna confusión en las personas, en los creyentes. Gloria a Dios. Por ejemplo, muchas personas sufren de obesidad. La famosa bulimia, que es una enfermedad en la cual la persona sufre trastornos o atracones de comida y tiene episodios regulares de consumo excesivo de alimentos y experimenta pérdida de control en cuanto a esto se refiere. Entonces, ¿cómo evitar la dependencia a la comida? ¿Cómo evitar la adicción a la comida? Como algunos que me han dicho, varón, por tomar café es pecado. Hay muchos que Dios le da tiene sus tratos personales con ellos porque quizás tienen ciertos hábitos y tienen cierto de control con tomar té, con tomar café, con comer alimentos e incluso hasta con cosas que están vinculadas al aspecto emocional de sus relaciones sexuales. Y ellos de eso hacen una doctrina o vienen y tergiversan la situación y de eso lo traen y lo promulgan y dicen que eso es pecado. O sea, hay una harta confusión. Gloria a Dios. Yo creo que la Biblia contiene un código de salud inspirado. Es una palabra de sabiduría. En principio Dios habló de las verduras y las frutas, de los nutrientes que obviamente nosotros necesitamos como seres humanos para subsistir aquí en la tierra. Pero algo sucedió en los primeros registros, por ejemplo en el Génesis. Por ejemplo dice en el Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero también en el Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Aquí habla de una condición específica de alimentarse el hombre encima de la tierra. Pero vemos que por causa del pecado de Adán, pues, hubo una transgresión a esa ley y a partir de ahí, pues, el hombre ha entrado en una degradación, perdiendo la sensibilidad a lo que es la voluntad perfecta de Dios e incluso a cosas que quizás tú dices que son poco importantes a la hora de tú servirle a Dios, como lo que es la buena alimentación. ¿Usted cree que los ayunos son alguna coincidencia? O que los cristianos nos inventamos a veces a hacer estas abstinencias porque queremos lucir bien o porque obviamente se nos manda a hacer esto. Son ejercicios espirituales. Jesucristo lo dijo, que la necesidad interior del ser humano no estaba conectada solamente a las cosas temporales, que urge entonces en nosotros la búsqueda del conocimiento y la revelación para así estar conectando con la realidad divina, con la presencia de su Espíritu Santo, porque dice él que esta alimentación son palabras como esta que yo te estoy dando hoy.
La alimentación que el Padre desea que nosotros busquemos es la presencia de Él. La presencia de Él es quien nos llena el vacío interior, es quien nos llena y nos sacia interiormente. Son espíritu, dice Jesús. Ellas son vida, ellas vivifican nuestra alma. Por tanto, nosotros necesitamos apartar tiempo para estar en la presencia de Dios y así llenar nuestra sed interior, nuestro vacío existencial. Gloria a Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí no se circunscribe a una sola, sino toda. Y yo creo que cuando Jesús se refiere a toda, obviamente no se estaba refiriendo a solo una parte de lo que es el consejo para nuestra vida, sino también que también se estaba refiriendo a la buena alimentación, que teníamos que hacer ese ejercicio, teníamos que vivir una vida regulada en función de lo que era la voluntad del Eterno, para así vivir de manera, diríamos, plena en la tierra, para que disfrutásemos de salud, vida y vida abundante. Gloria a Dios. Entonces, argumentando aquí lo que es la buena alimentación, podemos argumentar, dice aquí en el 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces ya sé, ok, todo lo que vosotros hacemos aquí debajo, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dice Pablo, no en glotonería. ¿Qué es la glotonería? La alimentación. Por ejemplo, en cuanto a lo que es los alimentos, es una alimentación excesiva, no tomando tiempo para apartarlo para Dios, porque todo le queremos, todo muchas veces se lo queremos dar a la carne y no nos detenemos a pensar que en nosotros hay una necesidad urgente de buscar la presencia para que podamos ser vivificados, para que podamos ser reavivados continuamente en la presencia. Dice Pablo, si viví conforme a la carne, ciertamente moriré. Los vicios de la carne obviamente se nos manda que tenemos que mantenerlo bajo el dominio, y ese dominio obviamente no es con nuestra propia fuerza. Tenemos que buscar la presencia de Dios para poder sujetar nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestra concupiscencia. Dice acá, en este verso que vamos a dar lectura, la raíz del pecado cometido al hombre le fue dado comer plantas. Génesis 3:18. Y el sentido común conduce a entender que la disposición divina de darle a comer plantas del campo no fue como castigo por la desobediencia, sino como un medio del cual ayudarle en su supervivencia. A partir del pecado, el hombre no solo comería frutas, sino también plantas. Pero la situación no se detuvo allí, más bien continuó hacia adelante. Siglos más tarde, después que el hombre fue expulsado del Edén, vino el diluvio que acabó con la vida de todo ser viviente sobre la superficie de la tierra. Fue cuando Noé salió del arca que Dios le habló diciendo, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado, dice Dios aquí en el Génesis 9:3 al profeta Noé. La decisión divina de que el hombre comiera la carne de los animales no debe tomarse como venganza o como castigo por haber desobedecido. Notoriamente, Dios no es como el hombre, que el hombre obtuvo en venganza. No desea el mal para el humano, sino su preservación. Ciertamente el hombre desobedeció, pero eso de ninguna manera significó abandono de parte de Dios. El hombre rompió los lazos de unión eterna con su Hacedor, mas no significó hacerse acreedor al desprecio divino. Dios siempre se ha preocupado por el bien del ser humano, por lo cual se entiende que el haberle permitido comer carne lo hizo por motivo claro que seguramente le parecieron adecuados y como buen suplemento alimenticio. Gloria a Dios. Aquí vemos esta frase de que Dios todo lo creó bueno para el hombre, pero hubieron prohibiciones. Esas prohibiciones se enmarcan dentro de una voluntad divina que el hombre muchas veces desconoce, pero que están ahí y hay que observarla. Gloria a Dios. En algunas ocasiones se comenta que la ley de la alimentación fue dada exclusivamente al pueblo de Israel, mas sin embargo en el fondo no es así. Que los cristianos están desobligados a obedecerla. Tal declaración posee un lado correcto y uno incorrecto. Ciertamente Dios dio todas sus leyes a Israel porque
Ese era su pueblo y es su pueblo. Dios no dio sus leyes a los egipcios, a los griegos, a los caldeos, etc. Con ningún otro pueblo hizo Dios un pacto, sino solo con Israel. Consiguiente, es acertado afirmar que la ley de la alimentación, como todas las otras leyes, fueron dadas a ellos y no a otro pueblo. De manera que cuando se dice que Dios dio la ley de la alimentación a los israelitas, se dice una verdad irrefutable. Sencillamente porque ellos eran el pueblo escogido. Ningún otro pueblo fue escogido por Dios. Pero afirmar que los cristianos no necesitan obedecer tal ley es cosa que merece profunda consideración. Normalmente se piensa que el nuevo pacto es para los cristianos y que dentro de él no existen obligaciones de guardar leyes sencillamente porque Cristo las obedeció a favor de su pueblo. Esto es un tremendo error que merece urgente estudio. Gloria a Dios. En honor al nuevo pacto, la verdad puede decirse que ser hijo de Dios por la sangre de Cristo no desobliga a nadie de obedecer las leyes morales divinas. Al contrario, le obliga a su obediencia, y a Dios le da a Dios le da la autoridad legal para salvar o para condenar a la persona en el día postrero. ¿Por qué usted cree que hay tantas personas enfermas? Gloria, es porque no observan el código moral en función de esos principios normativos que nos ayudan a mantener una vida conforme a la voluntad de Dios para disfrutar de esa promesa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo creo que tenemos suficiente material para hablar de este tema, pero no vamos a abundar mucho, porque yo creo que eso está muy claro. Por ejemplo, aquí habla de la lista de los animales limpios y los animales impuros. ¿Se comería usted un ganso o una garza? ¿Sabía usted que eso amarga? Hay en países que adoran, por ejemplo, la vaca, yo creo que es en la India, pero también vemos en continentes como el asiático, donde se comen las ranas, se comen la cucaracha, comen cosas que obviamente, si usted se pone a analizar la Biblia, son prohibidas por Dios. Bendito sea el Señor. Y esto está conectado con la tradición, con la cultura, que dicen que eso no es nada. Pero yo creo que el creyente debe observar estas leyes, debe detenerse a ver por qué yo estoy tan enfermo, por qué tengo problemas, por qué yo siempre no paro de una desgracia, ¿por qué? Bueno, porque no estoy obedeciendo la ley de Jehová, porque la ley de Dios es pura, es santa. Bendito sea el Señor y nos ayuda a vivir la promesa de Él, nos ayuda a vivir en armonía con lo que Él dice en función de su promesa. Gloria a Dios. Entonces, amado, vemos que no solamente de pan vivir el hombre. Hay gente que obviamente no le dan importancia a esto y viven desobedeciendo estos principios. De hecho, a los mismos creyentes, cuando se les manda de que tienen que abstenerse en cierta manera y entrar en cierta intimidad y buscar la presencia para que el Señor hable, porque Dios es espíritu, pues ellos desobedecen a algunos y no logran poner en práctica estos principios normativos de lo que es la metodología de los sacrificios para poder acercarse al Señor. De manera que es de urgente necesidad en estos últimos tiempos. Yo creo que Dios va a crear las condiciones, y ya lo está haciendo, de cerrarle la posibilidad de que disfruten de alimento alguno. Cuando digo alguno, también están incluidos algunos hijos de Dios que no tienen confianza en Él, para que aprendan a depender de Él. El pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto y Dios le enseñó esto de la manera más extraordinaria. Le enseñó de que debían aprender a depender de Él en cuanto a lo que era incluso la propia alimentación. En el desierto no hay nada, pero el Señor le instruyó a Moisés para que hiciera ciertos actos proféticos, incluso para suplirle el agua, para suplirle los alimentos, y Dios le proveía de alimentos en el desierto a ellos. Dios va a volver a crear esas condiciones en los hijos para que aprendan a depender de Él, repito. Bendito sea el Señor. Generalmente se dice que comer determinados animales no es más que cosa de cultura.
de lugar geográfico y de supervivencia. Por consiguiente, lo que para uno es comestible, a otro le causa estupor. Humanamente hablando, eso es cierto. La persona normalmente come lo que está en su ambiente, se toma como comestible y desecha aquello que no se toma como comestible. Así es como las cosas suceden entre los humanos. Gloria a Dios. Como repito, en Asia se comen los escarabajos, se comen las moscas, se comen las cucarachas y otras cosas como el consomé de cucaracha. Ellos dicen que es un buen plato, se comen el perro. En algunos países también, la culebra, los gusanos, los monos, las hormigas, los murciélagos, que eso es prohibido según las Sagradas Escrituras. Y esto rompe de un plano que está conectado con la cultura y con la tradición. Las lombrices. Dios conoce las intenciones humanas y sabe que en medio de su curiosidad el hombre es capaz de comer todo lo que se mueve, lo que se pone frente a los ojos, cuya tendencia, por cierto, es producto del error cometido en el jardín del Edén cuando el hombre transgredió la orden divina de no comer del fruto prohibido. A partir de ese entonces el humano come de todo lo que es prohibido. Dios ha dejado todos los animales para que el hombre pueda comerlo. Por razones desconocidas por los humanos, el Creador ha prohibido comer cualquier animal, aunque la ciencia no encuentre razones válidas para la prohibición. Razones de peso deben haber para no permitir que los humanos coman de todo lo que se mueve. Esas razones las desconocemos, pero seguramente son de suficiente peso como para que Dios lo haya ordenado. Dios, en su infinita misericordia, quiere que nosotros entremos a la perfecta obediencia. Gloria a Dios. Dios quiere que entremos a la perfecta obediencia, que nos atengamos a las consecuencias de violar los principios normativos que están en su palabra. Al pueblo de Israel Dios le instruyó y le habló muy claro y fue preciso. Y le dio todas las directrices, le entregó los mandamientos, los decretos y los estatutos a Moisés para que el pueblo fuese obediente a ellos. Inmediatamente el pueblo de Israel dejó de obedecer los mandamientos, los estatutos y los decretos normativos que están en las Sagradas Escrituras, en la Torah, pues las consecuencias no se dejaron esperar. De manera que hay un pecado, hay un vicio que no solamente está acabando con la salud del pueblo de Dios, que a veces le quieren atribuir todo a los espíritus inmundos y reprendo al demonio de la gula, reprendo al demonio de la ira, y todos creen que es demonio. No, más bien son vicios. De esos vicios estamos llamados a tomar dominio de ellos, a dominarlos, porque son deseos que pecaminosos que brotan desde nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos, que tienen una tendencia al mal, como dice el Señor desde el principio en el Génesis, cuando dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre carne es. Los designios de los pensamientos de su corazón son de continuo al mal. De manera que hay un reto y un desafío en nosotros como hijos de Dios para que venzamos los deseos propios de nuestro ser interior, que tiene una tendencia pecaminosa para dirigirse al camino de la muerte. Jesús fue enfático al decir: no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no es que descuidemos nuestra condición humana para que no nos alimentemos de manera adecuada, para que no nos alimentemos de manera correcta, sino más bien que hagamos un equilibrio y un ejercicio de nuestra fe buscando su presencia, así como también nosotros buscamos el alimento literal que necesitamos para que nuestro ser externo, la carne, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, pues se mantenga fuerte, sosegado y en condiciones de salud para poder ser un recipiente de lo eterno, que es lo que está dentro. Este es un simple recipiente que se va a deshacer cuando pues llegue el momento de que abandone el espíritu, abandone el cuerpo, y pues esta sustancia seguirá su curso e irá a donde salió. El espíritu va a Dios que lo dio, dice la Biblia, pero el polvo vuelve al polvo. De manera que urge la necesidad de que el pueblo busque la presencia más que nunca
pues levante muro y vallado a favor de su familia, de la región donde está, en su nación, de que el pueblo busque la presencia, de que el pueblo se sumerja en el poder del Espíritu Santo, de que sea lleno del Espíritu Santo, porque obviamente viene un tiempo o ya está de que lo que estén encaminando en una frialdad